Muy buenos días, amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Otra mañana más que por este medio nos comunicamos, nos vemos y podemos también juntos cantar al Señor y también aprender de su palabra. Queremos invitarles también que para los sábados a las 16 horas en nuestro templo, en la calle Asamblea 4164, entre Espinosa y José Valle Ordóñez, a las 16 horas los sábados nos reunimos para un culto especial donde están todos invitados, con todo el protocolo sanitario que se nos exige por parte del gobierno, tenemos todos los recaudos, les invitamos a que vengan con tapaboca y también hay actividades para niños, o sea que los niños también pueden venir, que tienen un culto especial también para ellos. Sábados a las 16 horas en Asamblea 4164. Sean todos bienvenidos. Y hoy cantamos al Señor y también aprendemos de su palabra con un mensaje muy especial que nos va a hacer mucho bien para todos. Antes de escuchar la alabanza y el mensaje, les invito a tener una palabra de oración. Padre, te damos muchas gracias por este domingo. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos en tu nombre. A través de este medio, Señor, sabemos que tenemos ganas de vernos personalmente, de estar en contacto unos con otros, pero, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes los por qué. Y queremos pedirte, Señor, para que pronto podamos reunirnos personalmente, podamos tener un culto de alabanza a ti, Señor. Así como lo estamos teniendo los sábados, que podamos hacerlo con total libertad y con total, Señor, disposición para poder estar juntos unos con otros y también gozando de tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que estas alabanzas lleguen a ti, Señor, como olor fragante, que puedan llegar, Señor, a ti desde nuestro corazón y también, Señor, preparar nuestros corazones para recibir de tu palabra en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, agradeciéndote todo, en el nombre de Jesús. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tener esta oportunidad de cada uno de nuestras casas poder disfrutar de este tiempo donde estamos cantando, donde vamos a escuchar de tu palabra. Dios, te pido que nos estés acompañando, que nos hables a través de las canciones, que nos hables a través de tu mensaje, Señor, y que podamos salir bendecidos en esta mañana y que podamos reconfortarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Aleluya, Cristo vivo está, la muerte ha vencido, la victoria es de Jesús. Somos libres porque Cristo vivo está.
nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive,
yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te Les invito a leer Hechos, capítulo 3, 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Qué lindo tiempo de alabanza y de adoración a Dios, qué hermosas canciones que nos elevan hacia el cielo, que nos elevan a la presencia del Señor. Como decía Omar, nos estamos reuniendo los días sábados a la hora 16 en Asamblea 4164. Los esperamos allí para poder juntos alabar a Dios, escuchar de su palabra y también presentarnos en oración delante de nuestro Dios. Un hombre, hasta el día de su muerte, recordó una situación impactante de su vida. Una situación que lo impactó mucho y que lo asombró muchísimo. Fue una sorpresa impresionante porque nunca se había imaginado que podía suceder lo que sucedió. Fue una sorpresa impresionante porque nunca pensó que iba a suceder algo igual. Hay cosas que uno puede imaginar que pueden suceder en la vida, pero hay cosas que uno ni se las imagina. Y cuando suceden, nos sorprenden. Y nos sorprenden para bien. Y esa fue esta sorpresa que recibió este hombre, fue una de esas sorpresas bien agradables que uno puede recibir en la vida. Una sorpresa que le cambió la vida. Le cambió la vida a él, le cambió la vida a su familia, le cambió la vida a sus amigos, le cambió la vida a todos los que lo conocían. Yo nunca entré a una sinagoga, pero supongo que el ambiente dentro de una sinagoga debe ser un lugar de mucho respeto, de mucha solemnidad, podríamos decir, y más cuando es el tiempo de la oración. Seguramente es así el ambiente cuando se está orando dentro de una sinagoga. Debe haber mucha solemnidad.
aunque se esté orando, aunque haya un barullo por la gente que está hablando y que está orando, debe de haber un ambiente de mucha solemnidad y de mucho respeto. Sin embargo, este hombre entró no a una sinagoga, entró al templo sagrado del pueblo judío y lo hizo saltando, andando, saltando, cantando, dice la Biblia, alabando a Dios. Y seguramente iba cantando esas canciones tan alegres que tienen los judíos para alabar a Dios. Literalmente, dice la Biblia, entró en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Como recién nos leyó Benjamín, en Hechos capítulo 3, versículo 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Enorme la alegría que tenía este hombre en ese momento. Y me imagino que enorme sería la alegría que tuvieron todos los que lo conocían, los que lo habían visto por mucho tiempo pedir limosna allí en la puerta La Hermosa. Ahora, fíjense que, como dice este versículo 10, lo primero que sucede cuando hay un milagro de este tipo es el asombro. Y dice que la gente se llenó de asombro en ese momento. Seguramente el asombro de la gente era que algunos se preguntaban, bueno, pero este no es el paralítico. ¿Cómo puede ser que estemos viendo al paralítico saltando y caminando y corriendo dentro del templo? Y también dice que se llenaron de espanto. Y también sucede cuando vemos alguna cosa sorpresiva, que la gente se llena de espanto. Quizás alguno pensó, bueno, están pasando cosas raras acá dentro del templo. Pero enseguida todos se alegraron y todos empezaron a glorificar a Dios y a felicitar a este hombre por lo que había sucedido en su vida. Un hombre que había nacido discapacitado para caminar. Tenían que llevarlo, dice la Biblia, y ponerlo allí en la puerta La Hermosa para que pudiera por lo menos pedir limosna y así poder sobrevivir. Pero ahora ese hombre que había pedido limosna durante tanto tiempo, ahora andaba, caminaba, corría y saltaba y lo hacía de alegría. Uno se puede quedar en este relato con el milagro que sucedió, pero sin duda la parte central de este pasaje de la Biblia, si bien la parte importante es el milagro, es una parte muy importante el milagro, pero la parte central de este pasaje de la Biblia está en el versículo 6. Y dice el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ustedes saben que leo una y otra vez este pasaje y cada vez esta frase la veo más completa. Porque esta frase, yo digo que tiene todo. Es una frase muy completa, tiene todo, porque literalmente es una frase que contiene poesía, porque contiene mucho sentimiento lo que dice en esta frase Pedro. Es una frase que tiene amor al prójimo, te doy lo que tengo para compartir. Es una frase que tiene sorpresa, porque por un lado el hombre pide limosna y le dicen no tengo plata ni oro, entonces el hombre dice, bueno, ¿para qué estás parando acá? Si yo lo que te estoy pidiendo es una limosna. Pero tenían algo mejor todavía que una limosna para darle al hombre. Por eso esta frase contiene sorpresa y esta frase contiene esperanza. Para los que leen, para los que pasan por momentos difíciles, esta frase contiene esperanza. Y esta frase, por sobre todas las cosas, contiene el poder de Dios, contiene la misericordia de Dios, contiene la soberanía de Dios sobre todas las cosas y sobre todas las situaciones, y contiene mucho amor de parte de Dios. Es una frase tan completa y tan excelente que cuando uno la analiza, la divide en partes, cada parte de esta frase tiene un sentido especial. Si no, fíjese, la primera parte, no tengo plata ni oro. Ya por sí solo estas palabras tienen sentido.
¿Cuántas veces escuchó esto? ¿O cuántas veces usted dijo, bueno, no tengo para darte? Alguien le pide algo y usted le dice, bueno, no tengo para darte. A veces pasa que nos piden algo y de repente tenemos un billete medio grande y es lo único que tenemos y le decimos, bueno, no tengo nada para darte, porque no te voy a dar este único billete que tengo. ¿Le pasó alguna vez? Seguramente muchas veces cuando nos piden algo y tenemos solamente un billete y es demasiado grande, no lo vamos a dar. La segunda parte de esta frase también tiene sentido por sí mismo. Dice, lo que tengo, te doy. También tiene sentido porque está diciendo, bueno, pero te puedo ayudar. Te puedo ayudar con algo. De repente no te puedo ayudar con lo que me pedís, pero te puedo ayudar con algo. Hace un tiempo un muchacho que pasaba por la puerta de casa me pidió, así, literalmente, 200 pesos para la leche. A mí me llamó la atención que me pidiera 200 pesos para la leche. Me pareció una exageración, 200 pesos para la leche, cuando el litro de leche cuesta 30, 31 pesos. Entonces le dije que me parecía mucho, pero con algo lo iba a ayudar. Y fui hasta la heladera, justo tenía un litro de leche que estaba cerrada, y le di, bueno, si lo que querés es, la necesidad que tenés es un litro de leche, bueno, yo te voy a convidar con un litro de leche. No tengo los 200 pesos para darte de repente y tampoco te creo que los 200 pesos puedan ser para comprar leche, pero si es leche lo que necesitas, acá tenés un litro de leche cerrada. Lo que tengo, te doy. No te vas a ir con las manos vacías, te voy a compartir de lo que necesitas. Y la tercera parte de esta frase, de esta oración, quizás es la parte más emocionante de las tres. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. También tiene sentido por sí solo, tiene sentido para los que confiamos en Dios. No tiene sentido para los que no confían por ahora en Dios. Pero para los que creemos en Dios, para los que confiamos en Dios, para los que creemos en lo que dice la palabra de Dios, tiene mucho sentido. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Lo que hago, lo hago en el nombre de Jesús de Nazaret, le está diciendo Pedro en ese momento. No tengo duda que esta es una de las mejores frases de la Biblia, de la palabra de Dios. Y no solamente de la Biblia, esta es una de las mejores frases de la humanidad. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le invito a ubicarnos en el tiempo y en el espacio para entender en qué circunstancias el apóstol Pedro con el apóstol Juan estuvieron diciendo esta frase a este hombre que era paralítico. Dice que era la hora 9, aproximadamente son las 3 de la tarde. Pedro y Juan estaban llegando al templo en ese momento. A esa hora, en un sector del templo, se juntaban los judíos para hacer la oración vespertina. En otro sector del templo, a esa misma hora, se hacía el sacrificio de las tardes. En el templo habían distintos atrios o distintos ambientes, podríamos decir. Y cuando alguien llegaba al templo, primero pasaba por el atrio de los gentiles y luego habían diferentes lugares a donde iban. Y en una de esas puertas del templo estaba este hombre. Dice la Biblia que la puerta le decían la Hermosa. No sabemos si el nombre que tenía la puerta era la Hermosa o si le decían solamente la Hermosa, porque en realidad no hay ningún otro lugar de la Biblia donde se nombre a una puerta del templo la Hermosa, ni ningún otro documento habla de una puerta que se llamara de esta manera. Pero este hombre estaba en esa puerta que se identificaba como la Hermosa. Y este hombre entonces estaba sentado allí en la puerta. Los discípulos de Jesús, por lo general, se reunían en otra puerta, en el lugar que se llama el Pórtico de Salomón. Pero este hombre estaba allí en la puerta la Hermosa. Y allí estaba este hombre, dice la Biblia, cojo de nacimiento, y dice que lo traían, por lo que entendemos que este hombre era paralítico, este hombre no podía caminar, por eso es que lo traían y lo ponían en ese lugar. Y este hombre estaba pidiendo limosna allí en el templo. Y cuando vio pasar a Pedro, como veía pasar a diario a cientos
de personas, también vio pasar a Pedro y a Juan. Y les extendió la mano y les pidió una limosna, como lo hacía cientos de veces en el día. Y Pedro le dice, fíjese este detalle, Pedro le dice en el versículo 4, dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Mirando a ese hombre que les estaba extendiendo la mano pidiendo una limosna, le dice, míranos. Seguramente no era algo que esperaba este paralítico. Muchas personas pasarían a diario y este hombre les pediría una limosna, les tendería la mano y la gente, seguramente muchos pasaban y le daban una limosna y ni siquiera miraban su cara, ni siquiera miraban a este hombre. Y seguramente darían esa limosna como cumpliendo un ritual de buena voluntad o como cumpliendo una obligación moral ante un hombre que estaba mendigando. Pero seguramente no le prestaban mucha atención. Pero Pedro le dice, míranos. Qué bueno es cuando vamos a ayudar a alguien a mirarlo. Qué bueno es prestarle atención. Qué bueno es ver lo que dicen sus ojos. Qué bueno es ver lo que dice su mirada. En ese momento en que Pedro y Juan miran a este hombre y lo miran a los ojos y este hombre mira a Pedro y a Juan, Dios le está hablando a Pedro y le está hablando a Juan y les está diciendo algo y les está mostrando algo que iba a suceder en ese momento. Dice que el hombre los mira y Pedro le dice esta frase, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mis hermanos y mis hermanas, hay que tener fe para hacer esto. Hay que tener fe para decirle, levántate y anda y estirarle la mano y levantar al hombre. Yo no sé si me hubiera animado en ese momento, ni siquiera a decirle la frase que le dijo Pedro. Pero dice que Pedro le tiró la mano, le agarró la mano derecha a este hombre y dice que enseguida a este hombre se le afirmaron los pies, se le afirmaron los tobillos y saltando se puso en pie y caminó. Y este hombre cojo entró con Pedro y con Juan en el templo, saltando y alabando a Dios. Qué momento impresionante en la vida de este hombre, qué momento impresionante en la vida de todas las personas que estaban allí en esa circunstancia. Ahora, le invito a analizar más detalladamente esta frase, porque esta frase claramente es una frase inspirada por Dios. Y es una frase que nos dice muchas cosas, y es una frase que nos da muchas cosas útiles para nuestra vida. Muchas cosas útiles para cuando nos cruzamos con una persona que está pasando por un momento de necesidad. Y la primera parte de esta frase es no tengo plata ni oro. Es una situación que puede ser la realidad de muchos de nosotros cuando enfrentamos a alguien que necesita algo material. Yo sé que muchos de nosotros ayudamos a las personas de diferentes maneras. Algunos que pasan por necesidad económica los tratamos de ayudar y sé que siempre lo hacemos de diferentes formas. Y yo sé que esto sucede con las personas que van a la iglesia, porque cada 2 por 3 aparece un proyecto nuevo para colaborar y me traen una idea nueva y una propuesta nueva para colaborar de una o de diferentes formas a las personas que están a nuestro alrededor. Y yo me regocijo y me alegro y doy gracias a Dios porque eso muestra la misericordia y eso muestra el amor que hay en todos ustedes, en cada una de los hermanos y las hermanas de la iglesia. Y es bueno que tengamos esta misericordia y este amor y que podamos ayudar a las personas que pasan por necesidad y no ser insensibles. Gracias a Dios, porque en estos meses tan complejos que estamos viviendo en este año, como iglesia hemos también podido ayudar a muchas familias. Y es bueno eso, y es bueno que los hijos de Dios sigamos con la mentalidad de ayudar a los que están a nuestro alrededor. Y Jesús nos enseñó a hacer esto. Y Jesús habló muy fuerte con respecto al tema de ayudar a los demás.
Jesús dice que en la eternidad un día va a reunir a un grupo de personas, a un grupo de sus hijos. Y fíjese lo que dice Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40. Jesús está hablando y dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es fuerte lo que dice el Señor en esta circunstancia. El Señor tiene en cuenta cada vez que ayudamos a los demás, cada vez que alentamos a aquel que necesita aliento, cada vez que sostenemos al débil, cada vez que ayudamos al que está pasando por un momento de necesidad, sea la necesidad que sea, puede ser económica, puede ser espiritual, puede ser moral, puede ser anímica. El Señor dice que cuando nosotros hacemos esto, se lo estamos haciendo a la persona, pero se lo estamos haciendo también a Él. Y cuando no somos ajenos a la necesidad de otros, Dios tiene en cuenta lo que hacemos. Tiene en cuenta cuando damos de lo nuestro, de nuestro tiempo, de nuestra vida para ayudar a otro. Y lo estamos haciendo a Cristo mismo cada vez que ayudamos a otros. El Señor da enseñanzas muy fuertes con respecto a la ayuda a los demás en su palabra. Otra de las partes donde Jesús habla de esto es en la parábola del buen samaritano. Sería bueno que después lo pudieran leer tranquilos durante la semana, buscarlo en la Biblia y leer también la parábola del buen samaritano. Pero también es cierto que en algunas oportunidades no tenemos lo suficiente para ayudar a aquellos que necesitan. A veces no tenemos las condiciones para ayudar a las personas en una necesidad específica. Pero siempre es bueno ayudar en la medida de nuestras posibilidades y no permanecer insensibles ante la necesidad del otro. Muchas veces el ayudar a otros materialmente habla de nuestro amor, habla de nuestro compromiso con Dios, habla de nuestra responsabilidad como cristianos. Y también es un testimonio para las personas que aún no conocen a Cristo, cuando los cristianos, cuando la iglesia ayuda a las personas que pasan por dificultades. Si tenés y podés, no pierdas nunca la oportunidad de ayudar a otro en lo que pueda, en las medidas de tus posibilidades. La primera parte entonces de esta frase, no tengo plata ni oro. Y la segunda parte de esta frase nos habla del interés por el prójimo. Pero lo que tengo, te doy. Quizás no tengo lo que necesitas, pero con algo te puedo ayudar. Lo que siempre tiene que haber en los hijos de Dios es ese interés por la necesidad de la persona que está a mi lado. Tiene que haber misericordia en nuestro corazón por aquel que está sufriendo, por aquel que está pasando por una necesidad, sea del tipo que sea la necesidad. No vamos a preocuparnos por todo el mundo porque nos volveríamos locos, pero hay personas que especialmente Dios pone en nuestro camino para que nosotros los ayudemos. Y hay personas que especialmente Dios pone en nuestro camino para que pongamos interés en ellos y hagamos algo por ellos. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice claramente que no somos salvos por hacer buenas obras, pero Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aunque no somos salvos por las buenas obras que hagamos, es algo importante que Dios quiere que hagamos. Por eso nos preparó oportunidades para servirle de esta manera. Dice la Biblia que Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios no nos va a juzgar por no hacer lo que no podemos hacer, pero no podemos de ignorar lo que Dios pone en nuestro camino para hacer. Lo voy a repetir. Dios no nos va a juzgar nunca
por no hacer lo que no podemos hacer. Pero no podemos ignorar lo que Dios pone en nuestro camino para que nosotros hagamos. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos cuando hacemos una buena obra? Lo primero que estamos haciendo es mostrando el amor de Dios. Cuando ayudamos a alguien, lo primero que hacemos es mostrar el amor de Dios. Y hay algo que nosotros siempre podemos hacer para mostrar el amor de Dios. Y hay algo que nosotros siempre tenemos que darle a los demás, sea quien sea, para ayudarlo. Y eso es la palabra de Dios. Y siempre tenemos que mostrarle la salvación que hay en Cristo. Y siempre cuando nosotros queremos ayudar a alguien, siempre tenemos que mostrarle el amor de Cristo y la salvación que hay en Él. Y esto es lo mejor que le podemos dar a una persona. Y esta es la mejor forma de ayudar a una persona. La podemos ayudar de muchas maneras, pero lo mejor que le podemos presentar a una persona es la salvación que hay en Cristo Jesús. Lo mejor que le puedo dar es hablarle del Señor y del perdón de sus pecados a través de la muerte de Cristo en la cruz. Lo que no puedo hacer por los demás no debe ser una carga en mi vida, pero lo que puedo hacer por los demás tiene que ser una carga en mi vida. Y cada hijo de Dios tiene que sentir la carga de hablarle a los demás del amor de Cristo y de la esperanza que hay en Cristo. Estamos viviendo en un mundo y en una época donde la gente necesita esperanza, donde la gente necesita más que nunca a Cristo. Y nosotros que conocemos a Cristo, que ya hemos visto el amor de Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz, tenemos la obligación de hablarles del amor de Cristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el Evangelio también a ustedes que viven en Roma. Pablo sentía una deuda, dice, me siento en deuda. Sentía una deuda con los demás. Cada vez que se cruzaba con alguien que no conocía a Cristo, él sentía la deuda de poder hablarle del amor de Cristo. La verdad que después de leer en esto me doy cuenta lo deudor que soy. Porque en realidad la deuda de Pablo es una deuda que tenemos cada uno de los hijos de Dios. Cada uno que hemos sido salvos a través de la sangre de Cristo tenemos la deuda de contarle a los demás del amor de Cristo y de la esperanza que hay en Cristo Jesús. ¿Sabe que si nosotros nos olvidamos de una deuda o si nosotros no sabemos que existe una deuda, pero que nosotros tenemos esa deuda, eso no quiere decir que no debemos pagar? Aunque yo me haya olvidado o aunque yo no supiera que hay una deuda, no quiere decir que no debo pagar. Yo doy gracias a Dios por aquellos que se dan cuenta de esta deuda y aquellos que, sea quien sea, comparten su fe con la otra persona. Y la otra persona creerá o no creerá, confiará en Cristo o no confiará en Cristo, pero yo tengo que pagar mi deuda y yo tengo que hablarle del amor de Cristo. Nadie a mi alrededor tiene que quedarse sin escuchar que hay una salvación a través de Cristo Jesús. La segunda parte entonces de esta frase es, pero lo que tengo, te doy. Te pregunto, ¿le estás dando a los demás realmente lo que les podés dar? ¿Estás compartiendo tu testimonio? ¿Estás invitando a la gente a buscar a Cristo? Eso es lo mejor que le podés dar al otro. Lo mejor que le podés dar es la salvación que hay en Cristo. La tercera parte de esta frase dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que tomándole por la mano derecha, le levantó. Esto que hace Pedro es fe puesta en práctica, es fe en esperar la respuesta de Dios, es fe en esperar el milagro de Dios. Ahora, yo le pregunto, y me lo pregunto a mí mismo, si fuera Pedro, si fuera el apóstol Pedro, si usted fuera el apóstol Pedro, ¿se animaría a decirle al paralítico, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda? ¿Les tiraría después la mano para levantarlo? ¿Y si no es la voluntad de Dios sanar a ese hombre? Porque si no es la voluntad de Dios no se va a sanar.
por más que yo le diga lo que le diga, si no es la voluntad de Dios, no se va a sanar. Podría llegar hasta ser una responsabilidad decirle a alguien que Dios lo vaya a sanar, sin saber si Dios lo va a sanar. Levántate y anda. Era algo que Pedro había escuchado decir a Jesús. Y se lo había escuchado en algunas oportunidades decir a Jesús. Y Jesús se lo había dicho también a un paralítico. Y Pedro ya había visto a Jesús. Fíjese que en Juan capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pedro ya había visto a Jesús hacer milagros. Y había escuchado a Jesús decir: las obras que yo hice, ustedes harán, y aún harán obras mayores. Pedro, cuando miró a este hombre, sabía que Dios iba a hacer un milagro en su vida. Si Pedro no hubiera estado seguro de que Jesús iba a hacer su obra en este hombre, no le hubiera dicho: levántate y anda. Hay veces que Dios nos da la convicción de que algo va a suceder. Y ahí es cuando empieza a actuar la fe. Si Dios me muestra algo, yo tengo que hacer lo que Dios me está mostrando que haga. Y eso es creer. En creer en Dios, en creer que lo que Dios me muestra que va a suceder, realmente Dios lo va a hacer. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El tener la certeza de que si Dios dijo o me mostró que algo iba a suceder, es tener la certeza de que eso va a suceder, porque Dios lo dijo o porque Dios me lo mostró. Y si repasamos los ejemplos que hay en Hebreos capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que la fe de estas personas fue creer a lo que Dios les había dicho que iba a suceder, y creer en lo que Dios les había mostrado, y hacer lo que Dios les dijo que hicieran por lo que iba a suceder. Dios me muestra que debo hacer tal o cual cosa, y aunque no parece lógico lo que Dios me está mostrando, yo tengo que tener fe en que si Dios me muestra que haga eso, que Dios va a hacer todo lo necesario para que yo pueda cumplir lo que Dios me dijo que hiciera. Dios le advirtió a Noé que iba a venir un diluvio, y aunque no parecía que esto podía suceder, Noé le creyó por fe y se puso a construir el arca. Dios le dijo a Abraham: salí de tu tierra, y salió por fe. Y aunque no sabía dónde Dios lo iba a llevar, dice que salió por fe, porque Dios le dijo y creyó en lo que Dios le había mostrado. La fe estuvo en confiar en que si Dios me mostró algo que iba a suceder, hacer lo que yo tengo que hacer para que suceda eso que Dios me mostró. Fe es llevar mi problema a Dios y tener la seguridad de que si Dios no responde mi oración como yo quiero, es porque Dios me va a mostrar algo mejor, o porque Dios me va a dar las fuerzas para seguir adelante. Fe es aceptar que lo que Dios permite o lo que Dios encausa en mi vida es lo mejor para mi vida. Fe es estar seguro de que si Dios me mostró que hará un milagro, realmente lo va a hacer. Y si Dios me muestra que esa persona se va a sanar, yo tengo que estirar la mano y ayudarlo a levantarse. Dios me va a dar las fuerzas para seguir adelante. Fe es aceptar que lo que Dios hace siempre es lo mejor. Pero Pedro no fue irresponsable. Dios le mostró a Pedro su poder, y Pedro tuvo fe en lo que Dios le mostró. Y tuvo fe en que Dios iba a hacer ese milagro. Y dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro no inventó un milagro, confió en lo que Dios le mostró. Esta historia dio lugar a una predicación del apóstol Pedro en el templo, pero ahora en el pórtico de Salomón. Y se reunieron cientos y miles de personas. Y dice en Hechos capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 5.000. 5.000 personas en ese momento creyeron, 5.000 hombres en ese momento creyeron en Cristo por la predicación de ese momento. Y todo esto nació con esa frase: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dios quiera que esta frase inspire tu vida, que aprendamos a mirar a los demás con ojos
de misericordia, que aprendamos a ver la necesidad que hay en los demás, que seamos eficientes en alentar a los que están pasando por situaciones difíciles, que seamos fieles en ayudar en lo que podemos. Y si Dios nos muestra algo y que algo va a suceder y nos muestra que tenemos que hacer algo, que lo hagamos, que pongamos la fe, que podamos creer en lo que Dios nos está mostrando para ayudar también a los demás. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar con una oración. Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias por este ejemplo que nos dejaste en tu palabra. Te doy gracias por este ejemplo que nos inspira a ayudar. Te doy gracias por este ejemplo que nos llena de fe. Te doy gracias, Señor, por este ejemplo que nos hace entender que lo que vos mostrás que va a suceder, realmente va a suceder. Y nosotros tenemos que cumplir lo que vos nos estás mostrando que tenemos que hacer. Que nos demos cuenta que cuando tenemos que estirar la mano, Señor, para ayudar al caído, es porque vos nos estás presentando esa situación para que nosotros estemos ayudando. Padre eterno, que no seamos insensibles al dolor de los que están a nuestro alrededor. Pero sobre todas las cosas, Señor, sobre todas las cosas, que aprendamos a predicar de tu palabra a cada uno de los que están a nuestro alrededor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada ejemplo que nos dejas en ella, Señor. Síguenos bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una buena semana y el sábado los esperamos a la hora 16 en la iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para dar la salvación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para dar la salvación.